Muy buenas tardes, que la paz más profunda esté con todos vosotros y en vuestros corazones, que es lo que más tenemos que tener en nuestro interior. Eh, el mensaje en el día de hoy tiene que ver con el perdón. El perdón es la medicina holística universal que nos cura el espíritu y el alma. Cuando nosotros no perdonamos, entonces nos enfermamos. Primero se enferma el alma y luego se enferma el espíritu, el cuerpo físico. En estos momentos de crisis de la humanidad es urgente y vertical y necesario una medicina de perdón para calmar las enfurecidas aguas de odio y de rencor que nace del corazón de cada uno de nosotros. El perdón nos libera de las cadenas emocionales que nosotros mismos y otras personas nos han impuesto, nos han creado. El perdón nos devuelve la libertad, la inocencia y el amor. También nos permite la comprensión y la paz interior. Cuando liberas a los demás y te liberas a ti mismo, rompe unos eslabones que lo aprisionan internamente o que nos prisionan internamente. Nos devuelven la inocencia, nos liberan en todos los planos, tanto físico, mental como espiritual. Los problemas y los conflictos humanos se producen por bloqueos, por contracciones que incapacitan nuestro sistema energético y no nos permite irradiar esa energía fluida que fluye por nuestro sistema energético. Eso nos bloquea el sistema energético y al bloquear nuestro sistema energético produce enfermedad. Y eso es lo que hay, enfermos emocionales, que son las mismas enfermedades mentales. Allá llegamos a una enfermedad mental, porque el odio y el rencor nos corroe el alma y nos produce enfermedades. Y los expertos en medicina holística afirman que la mayoría de las enfermedades, como el cáncer y otras enfermedades graves, es por causa del odio, por causa del rencor y de la venganza, por causa de la ira. Los conflictos humanos nos producen bloqueos y contracciones, decía al principio. Cuando no aceptamos una situación que nos causa dolor y no perdonamos, no perdonamos ni aceptamos el perdón, se crea en nosotros una acumulación de energía baja, de muy baja frecuencia acumulada. Es una acumulación de energía baja, de frecuencia negativa, que se adhiere a nuestra aura. Nuestra aura son los cuerpos energéticos que no conocemos. Desafortunadamente las religiones no nos enseñan esto. La medicina alopática tampoco nos enseña. Hay que estudiar la medicina natural y la medicina que nos permita encontrar las causas colaterales que se encuentran.
Siempre las enfermedades tienen una causa y las causas es por nuestras reacciones negativas en nosotros mismos. Al no perdonar los bloqueos energéticos, al no perdonar, los bloqueos energéticos se producen en todos los campos energéticos de los 7 chakras, que también la medicina no los dice, la medicina oficial. La medicina alternativa se habla de los 7 chakras, la energía, los cuerpos energéticos, porque en el universo todo es energía, nosotros somos energía. Cuando nosotros, una enfermedad nos mata, nos morimos, se va nuestra energía, se convierte en conciencia. Esa conciencia está en el alma y en el espíritu, y nos liberamos totalmente, nos liberamos de esa carga, porque ya hemos superado. Esa es la enfermedad, pero la causa de las enfermedades es porque no perdonamos. Y en esta actualidad, hablar del perdón es decir que somos cobardes, que perdonar estar es por debajo de los demás. Es una humanidad orgullosa, egoica, que no perdona, porque dice que eso es debilidad, que eso es demostrar miedo al enemigo, porque siempre tenemos un enemigo que nos han creado desde que nacimos. Hasta que nos morimos de miedo, y el miedo nos causa enfermedad también. El miedo permite que nuestro sistema inmunológico se baje y nos produce enfermedad, nos produce estrés y depresión. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita en este país y en el mundo. El miedo de muchas cosas, hasta de pensar, porque nos cohíben pensar. Entonces nos da miedo pensar. Entonces por eso no pensamos y aceptamos lo que nos digan. No somos libres. Cuando seamos libres, perdonamos. Al perdonar, los bloqueos de energía se disuelven, nos liberan de esa extorsión, porque esa es una energía extorsionada. Entonces nos sentimos libres, nos sentimos en paz, libres de toda culpa, no nos sentimos culpables, ni culpamos a nadie. Entonces empezamos a reconocernos nosotros mismos y empezamos a comprender a los demás. Cuando no comprendemos los demás, entonces viene el rencor, el odio y lo más peligroso que se está viviendo en este momento en el mundo y en Colombia es la venganza. Y la venganza no solamente nos desestabiliza emocionalmente, psicológicamente, socialmente, sino que nos produce estrés. Y el estrés nos produce una enfermedad grave, que ya la conocemos. Depresión. Cuando ya existe la depresión, entonces decimos, ¿para qué vivimos en este país? Este país no sirve para nada. Mi familia no me ayuda. Mi familia es la peor enemiga. Es tanto, ni siquiera perdonamos a la misma familia, mucho menos perdonar a otro. Pero sí queremos que nos perdonen. Esas dos cosas deben fluir igualmente, a la vez. Hay que perdonar y pedir perdón. Esa nos permite entonces, como decía al principio, liberarnos de esos bloqueos de nuestros cuerpos energéticos. Sí, nuestro sistema emocional nos produce enfermedades al sistema nervioso central. Nuestro sistema inmunológico cae y entonces cualquier enfermedad, una gripa común, nos lleva a una depresión. El dolor de no haber
solucionar un problema con una persona porque no aceptamos el diálogo, mucho menos el perdón ni perdonar. Entonces eso nos produce culpa y la culpa nos produce. Cuando nosotros nos causan un problema grave, sí, entonces nosotros nos llenamos de ira, de odio y de venganza. Entonces nos vengamos. Y eso sí que está viviendo este país. Venganzas. El conflicto armado en Colombia es por venganza política, por venganza social. ¿Sí? Porque no aceptamos ser pobres ni aceptamos ser pobres ni aceptamos ser ricos. Es decir, si somos ricos, no queremos aceptar a los pobres y si somos pobres tampoco queremos aceptar a los ricos. Entonces vivimos en conflicto y entonces no perdonamos. Y ese es un mandamiento. Y no solamente un mandamiento. El Padre nuestro dice que perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando en el capítulo 19, el capítulo 19 de San Mateo, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le responde, 70 veces 7. Y si nosotros hacemos un ejercicio matemático, multiplicamos 7 por 7 nos da 49. Quiere decir que tenemos que perdonar 49 veces, que significa esotéricamente los 49 niveles de conciencia. Cuando nosotros llegamos a esos 49 niveles de conciencia, por haber adquirido el perdón y haber perdonado, nos sanamos, porque el perdón es la medicina universal. Es la medicina universal. Precisamente, en otra parte en el Evangelio nos habla que si nosotros perdonamos a los hombres, nuestro Padre nos perdona a vosotros. Es decir, que aquí no solamente es un mandamiento obligatorio, porque no es que nos lo vayan a imponer, sino que es prácticamente una misión que tenemos para así lograr nosotros llegar a donde tenemos que llegar según nuestras creencias. Según nuestras creencias. Entonces, no es fácil, pero tampoco difícil. Es como decir, no hay cosas difíciles, sino hombres imposibles. Las cosas imposibles son las que nosotros no nos gusta. Nos gustan las cosas posibles, las más fáciles. El reino de los cielos que está en nosotros, para conquistarlo, tenemos que ir por la horizontal, no por la vertical, que es la más fácil. Y perdonar es un poco difícil, pero nos sana el corazón. Cuando nosotros tenemos una culpa por una ofensa, es como una garra interna que tenemos en el corazón, que nos desgarra, nos convierte en personas neuróticas. No aceptamos porque nosotros somos más que otros. Y aún cuando somos hombres y es una mujer la que nos pide perdón. Por ser mujer no perdonamos porque decimos que ya no necesitan porque nosotros somos los que, según nos enseñó Pablo de Tarso, las mujeres no tienen derecho. Las mujeres no tienen derecho. Pablo de Tarso
le enseña a la humanidad a ser machistas. No es que no esté de acuerdo con las enseñanzas de Pablo de Tarso, pero Pablo de Tarso excluyó a la mujer. Y si nosotros no perdonamos a la esposa, inclusive hasta su padre, a su madre, por algo que ella nos dijo y que nosotros no le aceptamos, entonces no podemos prepararnos nosotros mismos como seres humanos, como verdaderos seres humanos, porque somos humanoides, no somos humanos, no somos ni siquiera la palabra hombre, solamente el Cristo que se crucificó a sí mismo fue el Hijo del Hombre. Nosotros no le hagamos a ser el Hijo del Hombre. Somos raza de los hombres, pero tenemos que llegar allá, a ser ese Hijo del Hombre, para poder, pero para ello tenemos que perdonar. Y esta humanidad sí que está completa más baja de frecuencia, porque es una frecuencia energética. En todas partes se ve esa energía negativa en la gente, en las calles, hablando mal de las demás personas, hablando de los gobiernos, hablando de todo el mundo. Hablando de nosotros mismos, porque decimos es que nosotros somos los culpables, porque como nos enseñaron a ser culpables para ser ovejas, para ser humildes debemos que ser culpables. Si no somos culpables, entonces no podemos inclusive pedir perdón. Tenemos que ser culpables. Y eso nos enseñaron. Entonces, la mejor medicina es el perdón. El mismo Jesús, en el momento de su drama allá en la cruz, perdonó a sus enemigos. Nos dejó esas enseñanzas para que nosotros fuéramos capaces de perdonar. Perdónales porque no saben lo que hacen. Pero San Agustín dijo algo también muy importante, que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Es decir, la ignorancia no nos exime del error, porque nosotros venimos hoy aquí a aprender y no a cometer errores. Mis queridos amigos, pidamos perdón por todas las cosas que hemos hecho en el planeta, que hemos causado tanto daño. Con todo el corazón, para así poder revivir las esperanzas de llegar a la fuente de donde nosotros venimos. Que la paz del Cristo reine en vuestros corazones, para que seamos herederos del reino de la luz y el reino de los cielos que está en nosotros. Muy buenas tardes para todos. Feliz día.